Vamos ahora a escuchar al economista Javier de Aedo, quien hace un análisis sobre la preocupación o sobre los temas que hoy están sobre la mesa y que gravitan en la economía del país. Detalla cuáles fueron los avances que se han alcanzado y cuáles son aquellos temas que no hemos podido o por los que no hemos podido aprender. A su vez también de Aedo marca dos temas importantes. Uno es el rumbo y el otro es la velocidad a la que nos trasladamos o a la que pretendemos hacer los cambios. Y muchas veces la velocidad también debe ser un tema relevante. Los siguientes minutos son una presentación exclusiva de Nordex, representante para Uruguay de Howo. Es notorio que estamos en una impasse en materia de toma de decisiones en temas importantes, dejando transcurrir el tiempo mientras otros siguen avanzando. El tema de la enseñanza pública es uno de ellos notoriamente. El de la inserción internacional también lo es, quizá deje de serlo, cuando vemos que tenemos dos sociedades que conviven con una enorme desigualdad. Las últimas estimaciones de índices de desarrollo humano por zonas de Montevideo que yo he visto, tienen algunos años, pero en todo caso no imagino que hayan mejorado, muestran que al mismo tiempo conviven, y a vuelo de pájaro a pocos minutos, compatriotas que tienen índices de desarrollo humano como los del norte europeo, de 0,8, con otros compatriotas que conviven con índices de desarrollo humano de 0,3, como los países pobres de África. Y si vemos los resultados de las pruebas PISA, a lo que se aludía en el video, nos encontramos con que la desigualdad implícita en los resultados de las pruebas PISA es considerablemente mayor que la desigualdad medida por el índice de Gini, lo que quiere decir que la generación de los actuales adolescentes posiblemente va a ser mucho más desigual que la de sus padres. El segundo punto en materia de políticas públicas que quiero destacar es el rol del Estado. El artículo de The Economist es ante todo pragmático porque toma lo mejor de cada punto de vista. Se debe terminar con esas visiones extremas, opuestas, que se alimentan recíprocamente dejando de rehenes en el medio de las personas. Terminar con solo Estado o todo el mercado, terminar con el blanco y el negro. El presidente chileno Piñera dijo que cuando el Estado sobra, asfixia, que cuando el Estado falta, angustia. Y ustedes como empresarios saben que el Estado sobra cuando sobra en el área de la burocracia, en los trámites, en las regulaciones, algunas que simplemente se justifican porque vienen desde tiempo inmemorial. El Estado sobra en actividades que no son de su naturaleza. Pero también el Estado falta en el Marconi el Estado. Pongo el Marconi porque es el caso más paradigmático, pero en todos los Marconis que hay en el país falta el Estado. Falta en la provisión de bienes públicos de calidad, precisamente como la enseñanza y la seguridad. En nuestro país, nosotros tenemos éxitos y fracasos, lecciones aprendidas y lecciones no aprendidas de nuestro propio pasado. Claramente se ha avanzado muchísimo área de regulación y supervisión del sistema financiero. Es impensable que haya en el país otra crisis como la del 82 o la del 2002. Se aprendió de los errores y se creó buena y nueva institucionalidad, nuevas reglas de juego, diría Mario Vergara. También aprendimos a gestionar mejor nuestra deuda pública, aprovechando las ventanas de oportunidades que nos dieron los mercados para especificarla. Y también hemos logrado ir procesando algunas reformas, como fue la reforma de la seguridad social, la ley de puertos, algunas desmonopolizaciones, créditos hipotecarios, seguros, o esta inflación de un dígito, con la cual todavía es complicado terminar de lidiar por otras inconsistencias macro de las que voy a hablar después. Pero estas son reformas que han llegado para quedarse, o la política referida a la cadena forestal. Pero hay otros problemas en los cuales parece que no hemos aprendido todavía las lecciones.
Y el video y el documento que es reflejado en ese video muestra algunas de ellas. La política fiscal, claramente. Yo siempre digo que en Uruguay tenemos una regla fiscal, lo que pasa es que es espantosa. También una política monetaria a la que se le pretende exigir más de lo que puede dar en una economía bimonetaria. Una política monetaria a la cual, como en estos momentos, y vamos a hablar de coyuntura más tarde, se le exige lo que no puede dar y genera daños colaterales. Una indexación con la cual convivíamos con inflación de 2 y 3 dígitos y ahora también convivimos con inflación de 1 dígito, pero alta. No una inflación de 2 o 3% como tienen otros países de nuestro continente. Y generando recurrentemente atrasos cambiarios. O el tema de la gobernanza de las empresas públicas. Y ni que hablar también, no aprendida algunas otras políticas negativas, como la no reforma del Estado, que se ha hecho exitosamente en algunos lugares concretos. Yo creo que en nuestro país da la impresión de que importa el rumbo y no importa tanto la velocidad. Pero tenemos que también preocuparnos por la velocidad de las reformas. Si está buscando un vehículo para su empresa, llegaron a Uruguay los nuevos modelos Jinerai, de la mano de Nordex, en su formato de doble cabina, utilitario, furgón y minibús. Nordex es garantía con 50 años de trayectoria, brindando el mejor servicio a sus clientes. Nordex, seguridad y respaldo para su empresa. Y ahora el doctor en economía, Roberto Horta, se centra específicamente en el tema competitividad. En síntesis, Horta establece la productividad como la clave de la competitividad, haciendo referencia a la calidad educativa. Como último, o por último, pone en relevancia establecer una institucionalidad que permita la participación de todos los actores. La competitividad es clave para el desarrollo económico y para el desarrollo social, ¿no? No podemos pensar que hay países, economías competitivas. La competitividad depende de la mejora continua de la productividad a largo plazo, para lo cual se requieren continuos esfuerzos de innovación y de transformación y especialización productiva. El proceso competitivo hay que gestionarlo, ¿no? Es un proceso de mejora competitiva que necesita que haya actores, ¿no? Ahora iremos hablando un poquito algunos aspectos de esto, que traten de gestionar adecuadamente la mejora competitiva, ¿no? El Estado realmente tiene un papel, un rol clave, pero también tienen rol los otros actores de la sociedad. Los determinantes de la competitividad parten de aspectos macroeconómicos que son totalmente necesarios, ¿no? La necesidad de tener estabilidad macroeconómica, de tener una estabilidad de precios, de tener una política fiscal que genere que no genere vulnerabilidades en materia de finanzas públicas, etc. En la coyuntura actual estamos viendo esa dificultad, por ejemplo, y tener reglas e instituciones económicas claras que alienten el desarrollo de la inversión por parte de los sectores productivos. Los aspectos macroeconómicos son condición necesaria, pero no son suficientes para el desarrollo competitivo. Ahí empiezan a jugar los aspectos meso y microeconómicos a nivel de una economía. En particular, destacamos 3, ¿no? La especialización productiva, es decir, las empresas y los sectores deben buscar especializarse en aquellas transformaciones productivas que le permitan insertarse en el mundo global, ¿no? En segundo lugar, el comportamiento empresarial. Las empresas son las que crean valor en la economía, las empresas son las que innovan, las que aprenden, las que desarrollan capacidades, las que desarrollan los productos y servicios que pueden ser comercializados internacionalmente. Entonces, el comportamiento empresarial es clave también para el desarrollo competitivo. Y, en tercer lugar, la calidad del entorno empresarial. Es decir, el entorno, la base donde se asientan las empresas debe ser un entorno que fomente el espíritu competitivo, fomente la mejora de la productividad, fomente la innovación, atraiga inversiones. Es en la interacción de las empresas y su entorno donde se juega la productividad y el crecimiento. Y la productividad es la clave de la competitividad. La transformación productiva implica incorporar conocimiento, innovación a los procesos productivos.
El capital humano juega un rol clave a la hora de potenciar o limitar el crecimiento sostenido del país. Hay un deterioro sistemático en los resultados educativos, ¿no? Crecientes recursos para la educación que no se reflejan en mejoras en la calidad educativa. Estos procesos de construcción competitiva, además de una determinada estrategia, requieren de una institucionalidad que garantice la participación de los diferentes actores. Por su parte, el economista Pablo Rosselli habla de dos grandes desafíos: tener un crecimiento económico sostenido y lograr la equidad. Hace referencia a los puntos necesarios para lograr ese crecimiento sostenido y resalta la relevancia política de economías contracíclicas. Lo escuchamos. Uruguay tiene como dos grandes desafíos. Uno es asegurarse lograr tener un crecimiento económico sostenido por un periodo suficientemente largo, y el otro es avanzar considerablemente en materia de equidad. Es un desafío para Uruguay lograr tasas de crecimiento de 3 o 3,5% anual de forma sostenida, y para lograr eso vamos a precisar mucho más productividad. Y para tener más productividad tenemos que tener mejor educación, tenemos que tener más incorporación de tecnología, tenemos que tener más sofisticación, tenemos que usar mejor los recursos, y para usar mejor los recursos eso tiene que ocurrir al interior de cada una de las empresas, y también tiene que ocurrir a un nivel macro como una mejor asignación en el uso de los recursos. Se precisan políticas macroeconómicas contracíclicas, hace mucho que decimos eso, se precisa una mayor apertura y una mejor inserción internacional del país, se precisan más infraestructuras, tenemos que tener un mejor sistema educativo que es clave para la formación del capital humano y para la equidad de la que hablaba al comienzo. Tenemos que promover más la innovación, el acceso al crédito para las pymes, y tenemos que tener un marco mucho más moderno de relaciones laborales y de negociación salarial. Yo creo que en las relaciones laborales hemos vivido la teoría del péndulo. Durante mucho tiempo los trabajadores tenían muy pocas protecciones, el péndulo se había movido para un lado, y la respuesta lógica, natural y entendible es que el péndulo se mueva para el otro, pero creo que llegó el momento de poner el péndulo más o menos en la mitad. Y lo que está pasando es que al final tenemos problemas de combinación de las políticas macroeconómicas. Combinamos políticas monetarias no demasiado, políticas monetarias relativamente expansivas cuando la economía crecía mucho, con políticas fiscales expansivas, con indexación salarial y aumentos fuertes del salario real. Bueno, una combinación, digamos, claramente inconsistente de políticas macro. Y la falta de competitividad que tenemos hoy en el país, porque el Uruguay se ha quedado sumamente caro en los últimos años, en el mundo el dólar subió mucho más que en Uruguay en los últimos 2 o 3 años, la falta de competitividad cambiaria que tenemos hoy es parte del estancamiento, digamos, de nuestra economía. Entonces, creo que obviamente que la competitividad es mucho más que el tipo de cambio, pero en el corto plazo tener precios relativos desajustados es un problema serio e importante. Necesitamos inflaciones más bajas para remonetizar la economía. La economía uruguaya se desmonetizó después de varias décadas de una inflación muy alta, y esa desmonetización de la economía hace que la política monetaria sea poco eficaz. Y el otro elemento es que es imprescindible, en mi opinión, terminar con el concepto de que los salarios estén indexados a la inflación pasada. En Uruguay tenemos una predilección por pensar o por creer que es posible fijar precios relativos, y la teoría económica y la evidencia nos dice que los precios relativos no se pueden fijar de manera sostenible en lugares que sean distintos a los que los fundamentos económicos lo dicen. Al Uruguay le fue sumamente mal cada vez que quiso fijar el precio relativo del dólar, digamos. Cada vez que quisimos tener anclas cambiarias nos fue sumamente mal. Por suerte hoy no tenemos esa orientación, digamos, de fijar arbitrariamente el valor del dólar, pero tenemos otra rigidez, que es que no importa que los precios de exportación hayan caído fuertemente, no importa que el empleo esté cayendo, no importa que el empleo en la industria esté en los valores del 2010, aún así pensamos que el salario real no puede bajo ninguna circunstancia bajar. Es necesario tener una regla fiscal, sí, es sumamente complejo definir una regla fiscal que sea suficientemente inteligente para quedarnos conformes con esa regla, y para que esa regla a la vez reúna los acuerdos políticos de todos los partidos, que es lo que deberíamos pedirle a una buena regla fiscal.
Y así, amigos, llegamos al final de esta entrega de Transporte y Logística, con el gusto de haber compartido con ustedes un material realmente interesante que nos ayuda a poner proa hacia los objetivos fundamentales del país y de las empresas y de los trabajadores. Por nuestra parte es todo por hoy. Nos reencontramos cuando ustedes lo dispongan. Transporte y Logística fue una presentación exclusiva de Móvil, líder mundial en lubricantes, y Julio César Lestido, con Volkswagen y MAN, dos grandes marcas en un mismo lugar.